Bien, hoy comenzamos con la clase 1 de Jaichenko, el cerebro alfabetizado. Pero como ya tal vez hayan visto la clase, voy a explicar claramente que el objeto de estudio, en este caso, es la escritura. Y ya que el objeto de estudio es la escritura, vamos a comenzar con un texto de Maite Alvarado que habla sobre la escritura. Primero, ¿qué es la escritura? La escritura es un código o sistema de signos gráficos que permite la representación visual del enunciado. Es decir, no cualquier marca gráfica aislada constituye escritura. Para que haya escritura es necesaria un código, un sistema de signos a través del cual se representa lo que se dice. A partir de esta conceptualización, se ha podido diferenciar en las primeras manifestaciones la escritura de los dibujos. En sus inicios, todas las escrituras pasaron por una etapa pictográfica en la que los signos eran icónicos. En la que los signos eran icónicos, y me reperdí. Pero los mensajes escritos, aún los más antiguos, se caracterizan por repetir en distintas posiciones los mismos signos, a los cuales se atribuye siempre el mismo significado. Esto no ocurre con el dibujo, que deja un margen de interpretación mucho mayor. Bien, ¿por qué arranqué con esta definición y con el tema del sistema de signos gráficos? Porque en la clase de Jaichenko se trata de diferenciar el tema de la escritura con la oralidad y cómo la oralidad se adquiere mientras que la escritura se aprende. Es decir, no es una adquisición innata como la oralidad, no es una adquisición innata como la lengua oral. La lengua escrita es una invención cultural. Y vamos a ver una breve historia de la escritura. Para que se inventara la escritura, debieron darse una serie de condiciones, la más importante de las cuales fue el asentamiento del hombre, es decir, el pasaje del nomadismo al sedentarismo, a la agricultura y a la domesticación de animales. Esta transformación inicia otra serie de transformaciones, entre ellas la invención de la escritura. El antropólogo Claude Lévi-Strauss, en su artículo de su libro Tristes Trópicos, que se titula La lección de escritura, sostiene que la escritura, más que una herramienta de desarrollo cultural, ha sido una herramienta de dominación y control de la mayoría de la humanidad, ya que la mayoría de la humanidad no sabía escribir y los pocos que dominaban esa técnica impusieron su visión del mundo a los otros. Bien, pero vamos a pasar a la parte que dice la escritura como tecnología, porque también, además de ser una invención cultural, la escritura es una tecnología que debe aprenderse. Dice, pero para que la escritura no se limite a funciones administrativas y contables, tendrá que pasar por mucho tiempo. En el siglo V a.C., Platón expresa sus recelos frente a esta tecnología. Platón es una especie de bisagra entre la dialéctica socrática oral y la lógica aristotélica, eminentemente escrita. Escribe su filosofía, pero en forma de diálogos. En el Fedro, le hace decir a Sócrates que la escritura favorece el olvido. Es extraño, porque justamente la escritura, como memoria artificial, viene a reemplazar a la memoria biológica, a liberarla de esa pesada carga de tener que conservar todos los conocimientos. Y ahí nos
encontramos en otro debate entre la escritura y la oralidad. Cómo en esa escritura se ven los diálogos y son todos orales. Si bien uno lee filosofía y está escrito todos esos diálogos, los filósofos odiaban la escritura, porque decían, no, es como que reemplazan a la memoria. Y es verdad, muchos de nosotros no memorizamos porque tenemos la escritura. Pero después, los chicos, sobre todo los chicos de primaria o secundaria, cuando tienen que aprender a estudiar, le dan la escritura y los hacen memorizar los textos que tienen escritos. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora con el tema de la pandemia no, pero cuando se evalúa en la escuela, a los chicos los hacen estudiar. ¿Y estudian cómo? Repiten, 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 y tienen que memorizar, por ejemplo, leen un texto de 6 hojas, hacen un resumen y optan por estudiar de memoria ese resumen. ¿Por qué? Porque después tienen que poner algo en la hoja. No alcanza solamente con leer y comprender en la escuela. Y eso tienen que tener en cuenta, ustedes como psicopedagogas, que muchas veces los chicos desaprueban, y no por no comprender, desaprueban porque leyeron, comprendieron, pero después no memorizaron todo aquello que leyeron y comprendieron. Yo muchas veces tomo lección oral de los libros para verificar y monitorear a ver si leyeron la novela. Y muchos dicen, en vez de decir, no sé, la personaje, Mayra Coleman, caminó hacia el aula y se desmayó antes de entrar. Eso no dicen. Dice, y la flaca antes de entrar se desmayó. ¿Qué flaca? Le digo. La flaca. Pero la flaca, ¿qué flaca? Hay un montón de flacas en la novela. La flaca, la que estaba por entrar en el salón. Sí, pero ¿cuál? Porque hay 10 flacas, 10 personajes. ¿Cuál? Entonces, el tema es, solamente se lee para comprender, se lee por placer, se lee para memorizar y después de olvidar. Tenemos que tener en cuenta la formación y tenemos que tener en cuenta cómo el sistema educativo planifica la evaluación. Si es leer, comprender, o es leer, comprender, memorizar. ¿Sí? Entonces, la escritura es para leer y comprender, o también le podemos agregar que después de leer y comprender hay que memorizar, como en los tiempos de Sócrates, que se memorizaba para dialogar y para hacer catarsis y reflexiones sobre distintos temas. Entonces, hay que ver eso. Entonces, ahí tenemos un tema. La escritura como tecnología, la escritura como una invención cultural y la escritura que es distinta a la oralidad. Pero, ¿cómo se aprende esa escritura en el cerebro? En la clase 1 de Jaichenko nos dice que la escuela se tiene que hacer cargo de enseñar la escritura, de enseñar ese objeto de enseñanza que es la escritura. Y lo importante es que nos hace meternos en el derecho. Dice, la alfabetización inicial de todos los estudiantes en tiempo y forma es un derecho que la escuela debe garantizar. La escuela debe garantizar ese derecho de alfabetización. Pero fíjense, porque ustedes hicieron un parcial domiciliario hace muy poco y tuvieron que ver la alfabetización inicial en el nivel inicial, en el jardín. Y dice eso,
Para ello, la Ley de Educación Nacional establece 2 años de enseñanza obligatoria en el nivel inicial, en las salas de 4 y 5 años. Entonces, hay una ley que está detrás de la enseñanza en el nivel inicial. Entonces decimos, wow, entonces a los chicos hay que dejarlos jugar solamente en el nivel inicial, o esta ley, este derecho que tienen los chicos también de empezar a leer y escribir, y sobre todo a tener contacto con la escritura, es necesario empezarlo en el nivel inicial. ¿Por qué los chicos que van a ciertos jardines, para no decir específicamente para los chicos que van al jardín privado, ya tienen acercamiento a la escritura, y los chicos que van a otros jardines no tienen el acercamiento a la escritura, no tienen acercamiento al idioma inglés, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué esas diferencias? Si hay una ley nacional que dice en las salas de 4 y 5, más los 3 años del primer ciclo de la escuela primaria, es en donde la escuela debe garantizar esa alfabetización inicial. Ya sabemos que no debemos primarizar el nivel inicial, pero sí tenemos que hacerlos tener un acercamiento a la escritura. Y un acercamiento a la escritura no de manera tan veloz. Yo me acuerdo que en el parcial domiciliario donde les hice algunas correcciones, lo que tenía es que ustedes volaban dando contenido. Escribían una nota a los chicos dictaban una nota, tenían 4 y 5 años y dictaban una nota en 40 minutos. Cuando ellos le dictaban a los maestros ellos mismos, y ustedes los tenían que hacer reflexionar. En 40 minutos los hacían reflexionar, dialogar y escribir una nota que estaba preparada para el otro día, ir al otro día, volver del paseo que habían hecho y volver a escribir otra nota. No, tiempo al tiempo. Ustedes sí tienen la capacidad de escribir rapidísimo. Y ustedes tienen la capacidad de hacerlos reflexionar rápido, sí, pero más que nada, ellos también tienen que tener esos tiempos para escribir, para pensar, para analizar, para reflexionar. El cerebro le cuesta responder a los estímulos. Recuerden cuando yo siempre hago preguntas en clases. Ustedes no sé si me tuvieron alguna vez, creo que no, o sí, o no. ¿Presencial? No me acuerdo. ¿Me tuvieron alguna vez? No. Nunca. Bueno, yo hago preguntas. No, en la presencialidad no. Nunca. Bueno, yo en la presencialidad voy caminando por el aula y voy haciendo preguntas. Y donde les tiro una pregunta, tardan un montón en responder. ¿Por qué? Podemos no haber entendido, Muy bien. o sea, Y yo pienso antes de hablar igual. Muy bien, Aixa. Aixa piensa antes de hablar. Hoy, Aixa, estuve leyendo un trabajo práctico de Aixa y de Karen Veraz, y piensan y elaboran muy bien los trabajos prácticos. Pero desde la oralidad, uno tiene que tomarse su tiempo antes de responder. No obstante, los docentes el desesperados... tema, profe, Sí, Karen. perdón que lo interrumpa, soy Sí. Karen, no sé si se ve que estoy hablando yo. Sí. Cuando usted hizo la corrección del trabajo, yo me quedé sorprendida porque más allá de que su corrección es válida, es súper válida porque es verdad,
es como que nos vamos un poco por las ramas, imaginamos, porque es así, imaginamos un montón, queremos hacer un montón en 2 horas, pero lo que pensábamos con AIXA es que nosotras tuvimos muy poca práctica presencial, por lo tanto es como que nos cuesta el hecho de imaginar los tiempos adentro del aula. Tuvimos solo un año de prácticas, entonces creo que nos pasó a todas eso. Nos Sí, ubicábamos muy, muy poquito en lo que es tiempo, es y se verdad. Claro, y relaciona en lo mucho, creo, con las prácticas. Sí, nunca tuvimos una experiencia a nivel inicial, por lo menos yo nunca hice Claro, nada a nivel inicial. Siempre me Es, tocó primario. es verdad. Pero bueno, es importante también saber que cuando uno recibe correcciones, es porque también quiere ubicar al otro en la realidad. Y está bueno que ustedes expresen eso, que no tuvieron prácticas, que no tuvieron... Y es muy importante que lo sepan, que muchos son los que no tienen prácticas antes de egresar. Yo cuando egresé, la peor de las cosas que hacía era no poder calcular los tiempos. Entonces, siempre llevaba cosas de más porque o me quedaba corto o llevaba, no sé, como 5 o 6 actividades de más. Pero siempre preferí llevar de más antes que quedarme corto con el tiempo, porque uno no conoce cuántas actividades puede realizar un chico en el aula. Uno no conoce cuánto tiempo puede perder escribiendo en el pizarrón. Uno no conoce cuánto tiempo puede perder en reflexionar. Por ejemplo, dar clases en secundaria es difícil que dar clases en terciaria. Dar clases a los más chiquitos de nivel inicial es re distinto al de primaria y al de secundaria. Yo, por ejemplo, en nivel inicial, me perdía con el orden, no los podía ordenar, tardaba muchísimo tiempo en ordenarlos, porque claro, como ustedes dicen, yo no tenía práctica, yo practicaba con los de secundaria. Cuando vi a los chiquitos de 4 y 5 años, me quería morir, porque no les pegaba 2 gritos y seguían corriendo por el salón. Entonces, hasta que encontré distintas formas a través de canciones y a través de juegos, calmarlos un poco, ahí aprendí. Pero los distintos grupos van tardando y todos los docentes necesitamos prácticas y todos los profesionales necesitamos más prácticas aún. Es verdad, con la teoría a veces nos quedamos cortos. Mira, ahí escribió alguien en el chat, presencial no. Andrea dice, porque el procesamiento de la información necesita de ciertos elementos cognitivos. Muy bien, Andrea, muy específica. Me encantaría verla, Andrea, a ver si en la oralidad puede decirlo eso de esa manera y explicarlo. Es totalmente distinto. Cuando se escribe uno tiene ordenadas las ideas. En cambio, cuando habla, tiene las ideas todas desordenadas y eso también cambia. Cuando uno da clases, también cambia. Bien. ¿Se me está desconectando o no? Ah, no, porque tengo el chat. Bien, seguimos con el cerebro alfabetizado. En esa clase, entonces, estos niveles educativos, cada uno tienen sus incumbencias pedagógicas, didácticas y articulados entre sí. Pero bueno, en el nivel inicial también hay que alfabetizar. Pero la alfabetización inicial tiene sus debates, que van cambiando a lo largo del tiempo con las políticas, con los actores sociales. Hay actores sociales que dicen, como por ejemplo en el nivel inicial, las directoras más grandes dicen, no, a los chicos hay que dejarlos jugar, hay que andar enseñándole escritura y lectura a esta edad. Sí, muchos chicos te piden aprender a leer y escribir a esa edad. Muchos chicos aprenden a leer y escribir a esa edad. ¿Por qué no darles la oportunidad? ¿Por qué quitarles esa oportunidad? ¿Sí? Cuando vamos a un jardín privado, nos obligan porque las familias nos piden que, y trata de trabajar porque la familia pide que
Y entonces la directora viene y habla para que les enseñen. Pero nosotros como docentes tenemos que saber que es un derecho de los chicos empezar a los 4 y 5 años con la escritura, con sus tiempos, y no con una gran velocidad, pero empezar. Bien. Lo importante en esta parte es cuando Jaichenko menciona a Reiter también, porque hablamos de que este módulo habla mucho del cerebro, pero hay que tener en cuenta que el chico no es un cerebro aislado. No tenemos que decir, oh, ahí viene ese cerebro, a ese cerebro le tengo que enseñar a leer. No, no. Este módulo es muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta que en los salones hay una gran diversidad y hay grandes obstáculos como para tener aislados a cada uno de los chicos y tratarlos como un gran cerebro. No, no, eso no es nada. Entonces dice, en este sentido Reiter expresa, no son nuestras mentes las que construyen casas, ni son nuestras mentes las que hablan. Somos nosotros, las personas, las que no queremos sufrir el frío, las que charlamos, sumamos, restamos e imaginamos. Pero son las mentes las que lo hacen posible. Este módulo nos introduce al tema del cerebro alfabetizado y cómo funciona esa parte del cerebro cuando uno aprende a leer y escribir. Pero, antes que nada, necesitamos un breve panorama histórico de las investigaciones respecto al cerebro lector. Y arranca con el francés Joseph Jules de Chérinet. Estudió a un paciente que había perdido su capacidad de lectura después de un ataque cerebral. Luego de llevar a cabo un análisis muy profundo de sus habilidades psicológicas, le diagnosticó una ceguera verbal pura, es decir, un problema específico para reconocer cadenas de letras. Fíjense lo que dice. Un problema para reconocer cadenas de letras. Es decir, básicamente tenía un problema para decodificar. ¿Sí? Cadenas de letras. Este paciente no tenía otras dificultades para percibir y reconocer otras cosas del mundo visual, como objetos o personas, e incluso números. Y además, afirmaba que podía ver las letras y hasta dibujar el contorno con sus dedos, y sin embargo no podía leerlas. También presentaba dificultades con la lengua oral, por lo que más tarde este cuadro clínico se denominó alexia pura. Este caso mostró que existía una zona del cerebro que se había dañado y que estaba especializada en la lectura. Bien, este caso es central para el tema de la escritura. ¿Por qué? Porque al tener este accidente, este ataque cerebral, a este hombre se le encontraron unos síntomas que decían que no podía reconocer cadenas de letras. Cadenas de letras. ¿Y cómo se solucionó este tema? Y en ese tiempo se solucionó cuando este hombre murió y tuvieron que hacerle la autopsia, porque en esa época no había técnicas hemodinámicas de control del cerebro en donde se podía ver a través de una computadora qué partes del cerebro estaban funcionando en el momento de la lectura. No, eso no podían hacerse en esa época porque era 1887. Joseph Jules de Chérinet creo que es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Luego del fallecimiento le hacen la autopsia del cerebro
y el análisis arrojó el dato que se necesitaba saber sobre su trastorno de la lectura. Una lesión en la parte posterior e inferior del hemisferio izquierdo. Su hemisferio derecho estaba intacto. Entonces, este resultado, ¿qué hipótesis nos permite saber sobre la lectura? Que la parte inferior y posterior del hemisferio izquierdo es esencial para la lectura y por lo tanto también para la escritura. Bien, cuando se corta nos volvemos a conectar. Faltan 10 minutos. Bien, esto se fue mejorando, estos análisis fueron mejorando y se pudieron hacer análisis distintos para no tener que esperar una autopsia o la muerte de la gente cuando tiene problemas de la lectura. Hay una parte, la occipito-temporal, en donde parece tener ese lugar principal en la lectura y en la escritura. Dice, pero ¿qué pasa con el cerebro antes de leer? Fíjense lo que dice acá. La adquisición lingüística de la lengua oral es una actividad implícita, inconsciente, en el sentido que no es voluntaria, sino que sencillamente sucede. El niño no necesita que se le enseñe a hablar. Es una actividad que no requiere aprendizaje. Un niño inmerso en una comunidad lingüística rápidamente reconocerá y comprenderá las palabras y los enunciados de esa lengua. Alrededor del año se iniciará en el camino de la producción léxica y luego de la morfológica y sintáctica. Acá habla de la comparación entre el cerebro para aprender la lengua oral, pero ¿qué pasa con la lengua escrita? Dice, la escritura es una invención cultural reciente para la historia de la humanidad y por tanto el cerebro no está dotado desde el nacimiento con una zona dedicada a la lengua escrita. Aprender a leer es una tarea que lleva tiempo y que debe ser enseñada. Y acá estamos muy con el debate, por ejemplo, como cuando ustedes analizaban a Isabel Solé, que yo en un trabajo práctico les decía, ¿aprender a leer o leer para aprender? ¿Qué es lo más importante? Y realmente leer para aprender es importantísimo porque yo creo que es la actividad o el objetivo principal, leer para aprender. Pero si no aprendemos a leer primero, estamos jugadísimos. Y el tema de la enseñanza y el de las prácticas del lenguaje muchas veces nos mete en unos aprietos bastante dificultosos para salir. ¿Por qué? Porque las prácticas sociales del lenguaje son significativas y en las prácticas sociales del lenguaje a leer se aprende leyendo. Y es una picardía porque mucha gente no lo entiende. Y mucha gente no lo entiende porque dicen, pero pará, muchacho de la campera bordó y buzo verde, ¿cómo aprender? Se aprende leyendo si mi hijo, ¿no? Hace como 3 años que empezó la primaria y no lee. ¿Cómo va a aprender a leer leyendo si no lee? Y ahí está el tema de explicarle al otro cómo aprender se aprende leyendo. No, su hijo lee, pero no lee de forma corrida. Pero callate, me va a decir, no lee. ¿Qué me estás diciendo? Si lo siento y no puede
no puede leer, no puede sacarme el sonido de una palabra. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que hay gente que hay una disparidad y una diversidad tremenda. En los jardines están enseñando a leer y hay algunos que ya llegan a la primaria sabiendo leer. Y hay otros que no saben absolutamente nada y que tardan hasta tercer año de la primaria o hasta sexto de la primaria para aprender a leer. Y entonces esa disparidad, esa diversidad, está generando más problemas de lo pensado en la enseñanza. Tenemos en primero 10 que ya saben leer, 4 que están en un nivel conceptual, 10 que están en un nivel conceptual casi para leyendo, y claro, algunos sobre todo los que están más avanzados, pueden aprender a leer leyendo. Pero los que no tienen nada de base, tienen que aprender cosas como tan explícitas como, por ejemplo, dibujar una letra, como, por ejemplo, conocer las letras. La otra vez me pasó, mi hijo escucha unas canciones rarísimas, y entre lo que escuché fue a un chico que dice A, B, C, D, E. Elegante. Elegante. Y me causó risa, pero a la vez dije, wow, fíjate cómo dice la E. Muchas veces nosotros que enseñamos decimos, no con la voz de elegante, elegante que lo que, no, pero esa E no se la olvida a nadie. Ahora la E de elegante, y encima elegante se escribe con la L suelta, pero la E de elegante en esa canción es espectacular. La hace sonar como si fuera un docente. La E, yo digo que llama la atención en esa canción, pero hay cosas que pueden ayudar a los chicos a aprender a leer y escribir. Y esa canción, aunque les parezca, yo cuando la escuché dije, ¡qué desastre! ¿Cómo van a hacer eso? Pero eso, después vi las réplicas de los chicos repitiendo la canción de Elegante y decís, wow, este tipo está colaborando con la alfabetización. Inconscientemente está colaborando con la alfabetización. Es una parte rara porque antes te enseñaban el abecedario de memoria. Ahora no es necesario porque aprender a leer se aprende leyendo y porque ya no es tan necesario que vos te sepas de memoria. Y él eligió algo del pasado, enseñarlo en una canción y nos hizo reflexionar a gente como nosotros que estamos metidos en la alfabetización y pensar y decir, wow, este pibe está enseñando, está dándole una mano a la alfabetización y le está dando una mano a un sector de chicos que escuchan esa música trap para aprender los sonidos de un sistema de signos lingüísticos y en una canción. Así que, aunque me haya parecido raro escucharlo en una canción de trap, hubo un aporte raro, distinto, con una voz que raspa. Buena transposición didáctica, profe. Sí, pero a los pibes lo siguen. Sí, Increíble. sí. Pero está bueno, a mí me pareció interesante. El otro día justo vi una docente que había comentado algo, porque bueno, muchos lo criticaron o decían que van a aprender con eso, y una docente decía esto, que servía un montón, que tenía que ver con esto de poder adaptar los contenidos a lo que le interesa a los alumnos, porque hay un montón de videos donde los nenes ya lo aprendieron.
Y vos decís, ¿cómo algo que uno le puso un montón, quizás haciéndolo muy ahí teórico, a través de una canción que la hizo ese chico, la aprenden y se enganchan y les gusta, que me parece que es lo más interesante, ¿no? Sí, es que la melodía, viste, que capaz decimos, nos aprendemos un montón de canciones nosotras y después cuando queremos estudiar, no, estamos 2 horas tratando de aprender algo, es la melodía que te lleva, capaz, como vos cantabas la canción del coronavirus la otra vez, es como lo divertido, lo que se te pega, Claro, sí. qué sé yo. Sí, y además la voz es tremenda, la voz es garganta con arena, es tremenda, es pegadiza la voz. Como dice la E es impresionante. Bien,